El, incum- el incumplimiento entendido, ¿no es cierto?, como la inejecución total o parcial, definitiva o temporal por causas atribuibles a la conducta del deudor, ¿no? El conductor, ya sea por negligencia, imprudencia, por la falta de previsión o por cualquier otra situación, incumple con la obligación de cumplir con la prestación debida. Entonces, como existe este incumplimiento, esto puede dar lugar a varias situaciones, sobre todo la sanción prevista por el ordenamiento jurídico. En este caso, por ejemplo, el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubiera provocado como consecuencia del incumplimiento de la obligación por parte del deudor, ¿no? Veníamos hablando la clase anterior acerca de lo que viene siendo, en este caso, la la mora del deudor, ¿no? La mora. Habíamos visto a grandes rasgos lo que es la mora. Y la mora hemos dicho que es el retraso o la demora, ¿no? En el cumplimiento de la prestación debida. Es decir, que hay un retraso, ¿no? Una demora en la prestación debida por parte del deudor. No se trata de un incumplimiento definitivo, sino es un incumplimiento temporal por parte del deudor. Entonces, ahí hablamos de mora, ¿no? De mora. Nosotros hemos revisado también lo que es la culpa, ¿no? La culpa, el dolo, pero recordaremos un poquito, a ver, ¿cuándo existe culpa? Cuando existe una conducta displicente, imprudente, negligente por parte del deudor, ¿no? El deudor tiene la intención de cumplir, ¿no? Pero esta su falta de prudencia, su negligencia, su falta de previsión hace que incumpla con la prestación debida, ¿no? Por ejemplo, les decía que alguien tenía que pagar el lunes, ¿no? O supongamos, hoy es viernes, ¿no? Y él dice, el domingo voy a vender y se lo voy a pagar el lunes, porque el lunes le vence el plazo para pagar la cuota. Entonces, pero el día de mañana, que es sábado, acude a una fiesta, se embriaga, gasta todo el dinero y el domingo está pues que no puede levantarse y no va a vender el, el lunes. ¿Tenía la intención de cumplir con la obligación? Sí tenía, pero no lo hizo por esta imprudencia, por esta negligencia, o porque puede ser que el domingo sí haya salido a vender, pero resulta que se da un granizo, ¿no? Y prácticamente la gente no acude a la feria y no ha vendido nada. ¿Hay una imprudencia? Sí, hay una imprudencia porque el deudor debía haber previsto, ¿no? Ya con antelación de una semana o 2 semanas, ¿no? Que tiene que cumplir con la prestación debida. Al no hacerlo, ¿no? Esta actitud resulta, eh, resulta culposa, ¿no? Ahí estamos hablando de culpa por parte del deudor. Ahora, cuando hablamos de dolo, dolo sería cuando existe la intención de no cumplir con la prestación debida, ¿no? Una actitud voluntaria de provocar daño, perjuicio eh, al acreedor, ¿no? Ahí hablamos de lo que vendría a ser una conducta dolosa por parte del deudor, que no simplemente no cumple con la prestación debida, sino que eh, mil disculpas, creo que sufrimos alguna interrupción en la comunicación. Espero me estén escuchando. ¿Me escuchan, verdad? Doctor, se te escucha muy Compañeros, bajo. muy bajo. Ya, ok.
procuraré aumentar entonces el volumen de mi voz. Ok, decía entonces, ¿no? Que resulta la conducta dolosa cuando el deudor, ¿no? De manera intencional, eh, incumple con la prestación debida. Allí no simplemente que hay una falta de previsión, sino hay una actitud, podríamos decir, ¿no? Eh, de generar perjuicio, una actitud intencional por parte del deudor que va a provocar, ¿no? En en este caso, en el acreedor, ¿no? El perjuicio, eh, ya sea en el patrimonio, ¿no? O también puede ser en el retraso y en los actos que va a tener que realizar el acreedor para exigir el cumplimiento de la prestación. ¿Ya? Entonces, ahí estaríamos hablando de dolo. Es dolosa porque el deudor sabe que el incumplir con la obligación o con la prestación debida es una conducta, ¿no? Al margen del ordenamiento jurídico. Pero aún sabiendo de esta situación, el deudor incumple por propia voluntad lo que es la obligación debida. ¿Ya? Ahí estamos hablando entonces del incumplimiento doloso. Lo que nos interesa en esta parte es el incumplimiento voluntario o culposo, ¿no? Porque conforme establece el artículo 339, el deudor, si no logra demostrar que el incumplimiento no fue como consecuencia de la actitud dolosa, o perdón, culposa, va a ser obligado a resarcir el daño que hubiera provocado esta conducta omisiva, negligente, imprudente en el cumplimiento de la prestación debida. ¿Ya? Hemos revisado también lo que es el caso fortuito, la fuerza mayor. El caso fortuito, recordemos, es aquel obstáculo, ¿no? Interno atribuible al hombre. No puede ser imprevisto o inevitable. Y ahí estamos hablando de huelgas, de bloqueos, de conmoción civil, ¿no? Que resulta inevitable, pero es como consecuencia de la actitud, ¿no? Del hombre. En cambio, la fuerza mayor, recordemos que es un obstáculo externo, ¿no? Aquello que es inevitable, insuperable para el deudor, ¿no? Hablamos ahí, por ejemplo, de incendios, fuerza pues, de la naturaleza, ¿no? Que impiden que el deudor pueda cumplir con la prestación de vida, ¿no? ¿Entienden? Allí, por más intención, por más predisposición que tenga el deudor de cumplir con la prestación de vida, no lo va a poder hacer porque existe esta fuerza ajena, este agente externo que impide que el deudor pueda cumplir con la obligación, ¿no? Bueno, después, a ver qué hemos hablado. Hemos hablado también acerca o nos restaba hablar de los elementos del incumplimiento culposo, ¿no? Del, eh, del incumplimiento culposo. Ah, porque ya hemos revisado lo que es la causa no imputable al deudor, ¿no? Es lo que vengo diciendo, es decir, aquella, aquellas circunstancias que impiden que el deudor pueda cumplir con la obligación, ¿no? Pero que no son atribuibles a su persona. Y en este caso el deudor podría quedar incluso liberado de la prestación debida, ¿no? Ahí lo que tiene que revisarse es que el deudor pueda aprobar lo que es el test de previsibilidad, ¿no? Este test que se le va a hacer, ¿no? En el cual se va a lograr establecer cuáles son las medidas que debió haber asumido el deudor en el cumplimiento de la prestación debida. Si el deudor logra demostrar que ha realizado todos los actos necesarios para tratar de cumplir con la prestación debida y que fueron situaciones ajenas a su voluntad las que han impedido cumplir con la prestación debida, entonces podría quedar liberado de la obligación, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a revisar lo que son los elementos del incumplimiento culposo, ¿ya?
perdón, del incumplimiento culposo. Dos son los elementos. Por un lado, el elemento de naturaleza objetiva. Entonces ahí hablamos de que existe la inejecución de la prestación debida, ¿no? La no materialización por parte del deudor en el cumplimiento de la prestación debida, ¿ya? El deudor no realiza la conducta deseada por el acreedor. ¿Qué quiere el acreedor? El acreedor busca, quiere que se le cumple, se le pague lo que se le adeuda, ¿no? No solamente que se le pague lo que se le adeuda, sino también que si se trata de una prestación de dar, ¿no? Que el deudor pueda entregarle el bien, la cosa que ha sido comprometida, ¿no? O en el caso de las obligaciones de no hacer, por ejemplo, que el deudor pueda cumplir pues con lo que se ha comprometido. Pero si no lo hace, ahí tenemos el incumplimiento, ¿no? Objetivo de la prestación debida. Ese es el elemento objetivo, ¿no? Después tenemos el elemento de naturaleza subjetiva. Ahí estamos hablando de que el deudor, ¿no? Conoce que el incumplir, eh, es contrario al ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, para resumir, podemos decir que la culpa, en términos generales, reitero una vez más para que les quede muy claro, es la omisión de la diligencia exigible, aquella diligencia que eh, se le exige a una persona común y corriente. No es necesario que haga actos extraordinarios, que pueda realizar conductas de pronto extraordinarias, ¿no? Simplemente tiene que asumir una conducta normal, ¿no? A eso se llama que el deudor, ¿no? Puede asumir la conducta, una conducta diligente como la de un buen padre de familia, ¿no? El buen padre de familia, por ejemplo, sabe que tiene que trabajar para proveer manutención a sus hijos, sabe, tiene el deber de prestarles el cariño, el socorro necesario a sus hijos menores de edad, ¿no? Un padre, no estamos diciendo un padre extraordinario, aquel que de pronto, pues todas las mañanas acude a la habitación del hijo y le dice, hijo querido, te amo, que espero tengas un excelente día. Mm, ¿No? Un excelente padre podría comportarse de esa manera. En las noches leerle un cuento, llamar siempre a cada momento, perdón, por lo menos 2 veces al día para preguntar cómo se encuentra el hijo, cómo se encuentra la esposa, etcétera. Un excelente padre de familia, lleva todos los fines de semana a sus hijos al parque o siempre está pendiente de que no les falte nada. Ese sería un padre extraordinario, ¿no? Pero el padre común y corriente, pues simplemente se le exige que pueda de pronto estar pendiente de que no falte lo básico, ¿no? Para la alimentación de los hijos. Por ejemplo, eh, que puedan tener un desayuno, un almuerzo, cena, que pueden ir al colegio, materiales escolares. Eso es lo común que hace un padre de familia, ¿no? Allí tal vez el padre de familia no dice a sus hijos, no les expresa su sentir, sus emociones, de decirle, hijo, te quiero. No, no se le exige, pero con que cumpla con con proveer las necesidades básicas del hijo, bueno, está bien, ¿no? Se considera como un buen padre de familia. Lo propio se le exige al deudor. No se le pide que haga actos extraordinarios o asuma conductas extraordinarias, ¿no? Simplemente que cumpla con la obligación a la que está reatado, ¿no? Entonces, ahí hablamos de la culpa, ¿no? Si no lo hace, por decir, asume una conducta negligente, displicente, pues ahí no está comportándose como un buen pater familias, ¿no? Vamos a ver también las distintas clases de culpa. Uno,
Es decir, para establecer la culpa, ¿no? Se tienen que considerar algunos aspectos, ¿no? Algunos aspectos, algunas circunstancias, ¿no? Para establecer si efectivamente ha habido culpa del deudor o son hechos ajenos a la voluntad del deudor los que han impedido cumplir con la prestación debida, ¿ya? Por un lado tenemos la negligencia. A ver, ¿qué entendemos por negligencia? ¿Alguien me puede decir? Para que esto no resulte monótono. Compañeros, señoritas, yo sé que Maribel me va a ayudar. A ver, Maribel, ¿qué será una conducta negligente? ¿O qué entiende usted por negligencia? ¿Sí? Maribel, buenos días, ¿me escucha? Doctor, Creo. A ver, sí, adelante, Omar, adelante. Abdón, doctor. Perdón, te estoy cambiando de nombre, Abdo. Adelante, te voy a anotar participación. Adelante, por favor. Doctor, una persona negligente puede ser, doctor. Dando la participación. ¿Qué será negligente o qué será negligencia? A ver, ¿alguien me puede decir? Doctor, 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 ¿sería como Adelante. un descuido o una omisión al cumplir una obligación? Ya, muy bien. Eh, ahí tenemos la participación de nuestra compañera. Ya, ya la tengo. Doctora, Sí, doctor, perdón, perdón, adelante, por favor. doctor, negligencia en sí, pienso que debemos entender esa palabra negligencia, negligente. Adelante. Bueno, Te bueno, escucho, por favor. en mis palabras, podría decir que negligente es que sabiendo, ¿no? Él, en este caso, se comprometió a pagar una deuda, pero Ujú. negligentemente es que él descuida, no le toma interés Mm, a ese compromiso que él tiene y por causa de eso, pues no hace efecto al cumplimiento, doctor. ya, muy bien, muy bien. A ver, sí, bueno, en realidad todos tienen es razón en lo que están comentando. Gracias, hermano. A ver, igual estoy anotando tu participación. Por negligencia, ¿no? Entendemos aquella actitud de esa persona que incurre, es decir, el sujeto despliega una conducta, no, no despliega una conducta positiva, ¿no? No, no prevé algunas circunstancias, ¿no? Que necesariamente debería prever. Por ejemplo, eh, sabe que no puede gastar más allá de lo que percibe, ¿no? A ver, nosotros cada fin de mes o, no sé, dependiendo de la actividad que realicemos, ¿no? Eh, sabemos cuánto logramos recaudar, cuánto logramos, bueno, más que recaudar, cuánto logramos percibir como ingresos, ¿no? Mensualmente. Y en función a los ingresos que nosotros percibimos, pues también preveemos los gastos que podemos realizar. Pero si una persona, por decir, está permanentemente haciendo gastos extraordinarios, por decir, eh, percibe 3.000 bolivianos, ¿no? Pero termina gastando 3.500. Allí hay una conducta negligente por parte de esta persona, porque si percibe 3.000 y termina gastando más de lo que percibe, entonces ahí va a ingresar en déficit, ¿no? Con un saldo negativo de 500 bolivianos cada mes, ¿no? Va a tener ahí es una conducta displicente por parte o perdón, negligente por parte de esta persona porque no prevé las circunstancias, ¿no es cierto? No prevé. Entonces, ahí estamos hablando justamente de negligencia. Sabe que no se puede gastar más allá de lo que uno percibe, ¿no? Entonces, en el ámbito del derecho civil, también una persona incurre en negligencia cuando a sabiendas de que deberías desarrollar en su vida una conducta positiva, es decir, de
de prever, ¿no? Que tiene que pagar su cuota mensual al banco, ¿no? Termina bailando, asistiendo a algún acontecimiento social y no hecho por decir, haciendo una ostentación de recursos que no tiene, ¿no? Ingresa, no sé, con 8 cajas de cerveza, cuando apenas los 3.000 bolivianos le alcanza para la manutención de su familia. Ahí estamos hablando justamente de una actitud negligente de esta persona, que no prevé que esta conducta posteriormente pues va a acarrear responsabilidad, ¿no? Después, el otro elemento, ¿no? Es la imprudencia. Aquí estaríamos hablando cuando una persona asume esta conducta o esta postura. No, no va a pasar nada, ¿no? Iremos nomás. El otro día a una persona, a un cliente mío, ¿no? Le han vendido un vehículo, ya, un vehículo que después resultó que era robado, ¿no? Tenía reporte de eso. Pero este señor, ¿no? Que hacías, lo que me cuenta es que siempre se dedicaba a comprar, vender, es decir, compraba vehículos aparentemente con alguna deficiencia y como él es como es mecánico, se encargaba de repararlo, de hacerle algunos ajustes y posteriormente reacondicionarlo y venderlo. Y obtenía algunos réditos, algunos réditos extras, ¿no? Una ganancia, un remanente. Pero como se dedicaba siempre y que nunca le había ocurrido esto, resulta que él, y no les recomiendo ir a comprar vehículos por si acaso de Puente Vela, ¿no? No es que haga mala fama, pero ya he tenido más de 5 casos en donde han sido, las personas han sido estafadas, les han vendido vehículos robados y ah, se han involucrado en muchos problemas, ¿no? Y este señor, lo propio, ha ido a adquirir un vehículo ahí con tanta imprudencia, ¿no? Que él entrega $8.500 y el supuesto propietario también le entrega el vehículo. Y como ya era tarde, dicen, mañana vamos a firmar el contrato de compra y venta, ¿no? Que quede como saldo $500, ¿no? Entonces termina entregando $8.000 y se lleva el vehículo con el compromiso de que deberían suscribir al día siguiente el contrato de compra y venta. ¿Qué ocurre? Al día siguiente él va, porque él pensó que la persona que se había presentado como propietario, que encima le entregó supuestos documentos que acreditaban el derecho propietario, ¿no? Era el propietario, era el titular de esa cosa, de ese bien mueble. Pues resulta que al ir al día siguiente ya no lo encuentra al vendedor, ¿no? Ya no lo encuentra, espera ahí y más bien con la gran sorpresa de que se presentan vehículos, bueno, patrulleros de la policía y le dicen, a ver, ¿qué está esperando usted? ¿No? Aquí y él dice, bueno, he comprado este vehículo y resulta que tengo que firmar. Bueno, los patrulleros se percatan de que aparentemente la placa era clonada. Ese fue su primer problema. Después, estas personas llaman a Diprove porque seguramente han ingresado al sistema y pero se han percatado que el vehículo no correspondía a la placa. Entonces, fue trasladado a Diprove y a la fecha se le está siguiendo un proceso penal por el delito en este caso, de robo, ¿no? ¿Por qué es imprudencia por parte en este caso, de esta persona? Porque no tiene la manera de defenderse, ¿no? No tiene un contrato por el cual se logre establecer que él haya comprado el vehículo. Si tuviera un contrato de compra y venta, así sea manuscrito, ¿no? Entonces él podría decir, yo soy una víctima más de esta banda delincuencial.
pero al no tener este documento, porque así actúa mucha gente, ¿no? Por eso este ejemplo que les doy, ¿no? Así actúa la gente, ¿no? No pasa nada, voy a estar firmando al otro año, al año o de aquí a un mes, es mi amigo, no pasa nada. Resulta que el amigo muere o resulta que se presenta alguna circunstancia y después de 100 pretende solucionar el conflicto, ¿no? Y lo propio ocurre en el caso del cumplimiento de la obligación, ¿no? Hace una conducta imprudente el deudor cuando, ¿no? Dice, ya el lunes tengo que pagar mi cota y viene su comadre y le otorga préstamo. Comadrita, te lo voy a traer el domingo, no pasa nada, tengo que pagar mi cota. Sí, está bien, no te preocupes. Y entrega el dinero, ¿no? Y resulta que el domingo no aparece la comadre, entonces esta es una actitud imprudente. Ella sabía, tenía la seguridad de, perdón, no la seguridad, pero por lo menos debió haber previsto de que en este caso la comadre no le iba a pagar, ¿no? Ahí hizo una conducta imprudente por parte de la deudora, ¿no? Entonces, esta es la imprudencia y la negligencia por la que puede ser obviamente el deudor condenado a la reparación de daños y perjuicios. Ya, muy bien. ¿Qué más? Eso en relación al tema número 7 que hemos desarrollado ampliamente. Sin embargo, uno de sus compañeros en la clase anterior me preguntaba acerca de cómo se hace el ahora, ¿cómo hacer, no? ¿Cómo demandar al deudor para exigirle el cumplimiento sobre todo en prestaciones de carácter económico, ¿no? Ahí lo que, bueno, por la escasez del tiempo, si así lo podemos llamar, no hemos logrado, si bien nuestra compañera nos ha leído el artículo 306, ¿no? Sin embargo, no lo hemos, hay algunos que me escribían internamente y me decían, no he logrado comprender cómo es el proceso de el trámite o la diligencia preparatoria del reconocimiento de firmas y rúbricas. Es sencillito, les voy a explicar en menos de 5 minutos para ya adentrarnos a lo que es el tema número el tema número 8, ¿verdad? El tema número 8, ¿ya? ¿Cómo se hace el reconocimiento de firmas y rúbricas? Les había dicho que existen dos formas, ¿no? Por un lado, la voluntaria es cuando ambas partes, los suscribientes, ¿no? Acuden voluntariamente ante estrados judiciales para poder señalar o reconocer que las firmas impresas en la parte inferior del documento, ¿no? Les pertenecen. Van a tener cuidado siempre cuando ustedes suscriben algún tipo de documento o cuando les toque patrocinar a algún cliente de señalarle lo siguiente. Este es el error frecuente que se suele cometer en la suscripción de contratos. A ver, por un lado, a ver, ¿dónde tengo un contrato? Por aquí. A ver. Están viendo esta hoja, ¿verdad? Ya, este es un contrato. Y muchas veces en la elaboración de un contrato, a veces no nos alcanza la hoja para poder señalar lo que es, o establecer el contenido mismo. Y lo hacemos al revés, ¿no? Al revés. Ya. Está bien así, ¿no? Si es al revés. Pero hay abogados, no sé cuál es su estilo o cuál es el problema que tienen, porque uno no logra entender cómo se puede actuar de esa manera. Hacen en una hoja, no les alcanza y emplean otra hoja, ¿no? Otra hoja y esta hoja, la primera hoja queda suelta. Y ahí, recuérdese, perdón, uno nunca está pues libre de la mala fe de terceras personas, ¿no? De la contraparte. Hoy en día, lamentablemente, se conocen tantos hechos de hechos irregulares, en donde si esta primera plana no lleva la firma o
alguna rúbrica de las partes suscribientes, entonces tranquilamente puede ser sustituido por otra y cambiarse el contenido, ¿no? Obviamente no se lo va a poder hacer si está al reverso, en la misma hoja, pero al reverso. Ahí no se lo va a poder cambiar. Entonces yo les recomiendo no firmar, ¿no? O si van a hacer en ese sentido, entonces hacer la rúbrica en la misma hoja, ¿no? En esta hoja, así como en la otra hoja, ¿no? Esto con la finalidad de permitir o de afianzar de que no se pueda alterar el contenido. Esto les comento porque también tengo un caso en donde la señora dice, pero no hemos quedado en ese precio. Y resulta que ahora aparece de $20,000 que debía, aparece debiendo intereses, ¿no? Intereses y no solamente ellos, sino que le han agregado, ¿no? Un monto más que debería pagar. Entonces, hay mucha gente que actúa de mala fe. Actúa de mala fe. Entonces, lo recomendable es que ustedes recomienden siempre, ¿no? A sus clientes o ustedes mismos, cuando les toque suscribir algún documento, que lo puedan firmar en la parte inferior, ¿no? O si da lugar, que se imprima al reverso, ¿no? Al reverso, pero no en hojas separadas, ¿no? Allí. Ahora, si lo hacen en hojas separadas, les decía, tienen que suscribir en la otra plana, ¿no? Porque en la primera plana, ¿no? Tienen que firmar en la primera plana, ¿ya? En un costado, pero alguien me dirá, pero no hay espacio para firmar en la parte inferior. Obviamente que no habrá espacio, por eso es que se hace en la otra plana complementaria. Entonces lo hacen pues a un costado, ¿no? Al lateral. Se pone de esa manera, ¿no? Y eso va a impedir que se pueda alterar el contenido, ¿no? Un, Ahora, entonces, ¿qué es lo que se hace en el proceso de reconocimiento de firmas y rúbricas? El proceso de reconocimiento de firmas y rúbricas es el acto voluntario o por combinatoria de la autoridad judicial por el cual se reconoce no el contenido, no el contenido. No estamos discutiendo si es era 20,000, y si la firma, ¿no? A ver, voy a firmar acá y voy a poner, por supongamos que, ¿no? Aquí ustedes pueden ver dos firmas, ¿verdad? Dos firmas. Una que me corresponde a mí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El juez va a preguntar, ¿no? Eh, cuando haga la citación o la combinatoria al deudor, ¿no? Que diga si esta firma impresa o que consta debajo de este documento o en este documento le pertenece o no. No se discute no se discute el contenido, ¿no? No se discute el contenido. Entonces, hay dos formas, les decía, ¿no? Uno que es voluntaria y otra que es, que puede ser judicial, ¿no? Entonces, en la voluntaria, voluntariamente acuden ante un notario de fe pública y hace el reconocimiento. En cambio, en la judicial hay que presentar una demanda, una diligencia preparatoria ante la autoridad judicial para hacer que la autoridad judicial conceda el plazo de 3 días a partir o, dentro de los 3 días siguientes a su notificación, ¿no? Eh, con esta diligencia preparatoria, el deudor, o en este caso el demandado, pueda reconocer o negar su firma, ¿no? Pero si asume una actitud, por decir, ¿qué les diré? De mero, tal como dice aquí en la ley, ¿no? Existen estas posibilidades o estas conductas que puede asumir la persona que está siendo citada. Por un lado, la persona contra la cual se opone el documento, ¿no? Contra la que se opone el documento, está obligado a reconocer o negar formalmente si es
de su letra, de su puño y letra, esa firma. Segundo, emplazada la persona, si no concurre, es decir, si no acude al llamado de la autoridad judicial, ¿qué es lo que va a pasar? La autoridad judicial va a dar por reconocida esa firma, ¿no? Y en ese caso, el documento adquirirá la calidad de título ejecutivo, ¿no? Ahora, si va y da respuestas evasivas, sí parece que es, aunque no también, no recuerdo, ese tipo de respuestas que se resultan evasivas, entonces la autoridad judicial va a dar por reconocida también ese documento, es decir, reconocida en firmas y rúbricas ese documento, ¿ya? La otra posibilidad es que eh, si, si el otorgante del documento hubiera fallecido, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? ¿Contra quién vamos a dirigir la demanda? En este caso, la demanda, la diligencia preparatoria, se va a dirigir en contra de los probables herederos o de los herederos si es que ya hubieran aceptado la herencia, ¿ya? Entonces, de esa manera, ¿no? La diligencia preparatoria, no se olviden que el derecho a la sucesión hereditaria, mientras no se le acepte, viene siendo un derecho expectaticio por parte de los probables herederos o de los herederos forzosos, ¿no? Mientras no ejerzan esta su vocación hereditaria, que pueden hacerlo dentro del plazo de 10 años, entonces vienen siendo como probables herederos, ¿no? Entonces la demanda vamos a dirigirlo en contra de los probables herederos, ¿ya? Después, estos de igual manera tienen que reconocer si es la firma de su causante o, en todo caso, negarla, ¿no? Pero si se diera el caso de que la persona, no, a sabiendas de que es su firma, la negare, ¿por qué pasa eso? Hay gente, de pronto, ¿qué les diré? Con ya gente que actúa con mala intención, con malicia, con temeridad, dice, no es mi firma, no es mi firma. Niego rotundamente que sea mi firma, a sabiendas que es su firma. En este caso, lo que se va a hacer es dentro de la misma causa, lo que se tiene que solicitar es que se haga un estudio grafotécnico, que se haga un estudio, ¿no? Grafológico, para determinar si es la firma o no de los suscribientes. En cuyo caso, si el dictamen pericial dice que esa firma le corresponde a la persona que hubiera negado, esta puede ser condenado, ¿no? A, al pago del daño provocado, ¿no? Entonces, de esa manera es que se hace esa diligencia preparatoria al reconocimiento de firmas y rúbricas. ¿Por qué le vengo explicando o ampliando un poquito este tema? Porque alguien me decía, ¿y cómo vamos a hacer para solicitar que el deudor cumpla con lo adeudado? ¿No? Me debe $30,000, ¿cómo voy a hacer que me pague? ¿Qué proceso puedo hacer? Les decía, ahí se interpone la acción monitoria o la demanda monitoria, ¿no? El proceso ejecutivo, ¿no? El proceso ejecutivo que exige 3 requisitos esenciales. A ver, recordaremos. ¿Cuáles son nuestros requisitos esenciales, estimados compañeros, señoritas, jóvenes? ¿Cuáles son nuestros requisitos? A ver, recordaremos. 3 son los requisitos. ¿Alguien que recuerde? A ver, iré consultando por aquí. Daniel Kimay. A ver, Daniel, ¿recuerda cuáles son estos 3 requisitos? Daniel. Daniel. Creo que se sale. Doctor, ¿podría repetir la pregunta? No logré A ver, escucharle bien. ya. Daniel, te decía, si a nosotros nos adeudan un monto de dinero, ¿no es cierto? La ley dice que podemos interponer el proceso ejecutivo para exigir el cumplimiento forzoso de la obligación, ¿no? Entonces, pero para interponer el proceso ejecutivo, la ley nos exige
que cumplamos 3 requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos, estimado Daniel? Doctor, yo creo que sería tener el contrato, digamos, en donde se establezca la cantidad que, que se tiene a pagar y lo que se debe, y el reconocimiento de firmas, doctor. Ya, y usted me está diciendo ahí, bueno, en sus palabras, lo que le entiendo, me está hablando del título ejecutivo, ¿verdad? Del Cierto. título ejecutivo. Ya, muy bien. ¿Qué más? A ver, algo más. ¿Cuál Eh, sería el otro requisito? no sabía decir, doctor. Ya, gracias, Daniel. A ver, ¿alguna otra persona, algún otro compañero o compañera que nos pueda ayudar? Evidentemente, uno de los requisitos es la existencia del título ejecutivo. ¿Cuál es el otro elemento o el otro requisito? A ver, por ahí, Ruth, Zonal, David, Hugo. Voy a terminar nombrando a todo el curso, pero a ver, ¿alguien se acuerda cuál es el otro requisito? Muchachos, bueno, a ver, por ahí entonces preguntaré a, Rocío. Rocío, ¿se acuerda cuál es el otro requisito? Rocío, no, nada, nadie se acuerda. No se olviden, 3 son los requisitos, ya, para no perder tiempo. Uno es el título ejecutivo, y el título ejecutivo puede ser un documento reconocido voluntariamente, es decir, cuando nosotros vamos ante notario de fe pública y reconocemos nuestras firmas y rúbricas, ¿no? En eso se debería hacer al momento de otorgar el préstamo, ¿no? Porque ahí no vamos a tener la necesidad de ir posteriormente ante el juez para solicitar el reconocimiento de firmas y rúbricas, ¿no? Entonces, eso también es algo que se debe tomar en cuenta, ¿ya? Em, por un lado. Ahora, uno es el título ejecutivo, entonces el reconocido voluntariamente o ya sea por declaración judicial. El segundo requisito es una suma líquida, ¿no? Suma líquida. En este caso hablamos de $30,000, ¿no? $30,000. ¿Es suma líquida? Sí, es suma líquida, porque ahí no está diciendo $30,000 más 5 sillas, más 5 quintales de arroz, más un vehículo, ¿no? Ahí no existe suma líquida, ¿no? La suma líquida es $30,000. Si la obligación consistiere, por decir, en pagar o en entregar 50 cabezas de ganado, no estamos hablando de suma líquida, ¿no? Suma líquida es un monto determinado, específico, concreto, ¿no? Ese es el segundo requisito. El tercer requisito, ¿cuándo podríamos pues exigir? A ver, la pregunta para todos. ¿Cuándo el deudor ingresa en mora o en incumplimiento? ¿Cuándo vence el plazo? ¿No? ¿Cuándo vence el plazo? Entonces, el tercer requisito es el plazo vencido, el plazo vencido, ¿no? 3 son los requisitos, no se olviden, título ejecutivo, suma líquida y plazo vencido, ¿ya? Plazo vencido. Porque nosotros no podríamos exigirle pues al deudor, a ver, señor deudor, págueme lo que me debe. Sí, te debo, pero tengo pues el plazo hasta el 30 de mayo para poder cumplir con la obligación. Usted no puede exigir anticipadamente el pago, ¿no? Y va a tener razón el deudor, ¿no? De decir, pero el plazo es pues hasta el 30 de mayo y la propia autoridad judicial va a denegar esa acción, va a decir, no, cumpla a cabalidad con el presupuesto de la ley que se tenga estos 3 elementos, título ejecutivo, suma líquida y plazo vencido.
Y en este caso, sí, la obligación debe pagarse hasta el 30 de mayo, entonces ahí no habría plazo vencido, ¿no? Estos son los 3 requisitos. Muy bien, hasta ahí, estimados compañeros, hemos concluido lo que es el tema número 7. Vamos a ingresar ahora al tema número 8, salvo que haya alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, ¿no? Algo que amerite aclarar. Los escucho, adelante. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano, adelante. Sí, bueno, antes de entrar a la otra lección, este tema de de los 3, en caso de que no hubiera una firma, me recuerdo, perdón, que aquella vez usted también lo explicó, no sé si podría volver a repetir, Ya. en el tema de que no habría, digamos, un documento, un título ejecutivo. Ejecutivo. Sí, Ya. no había firmas, pero en este caso, sé que la prescripción es 5 años, la deuda, doctor. En este caso, ¿cómo Sí. se podría validar un documento, doctor? Ya. Vuelvo a explicar. Ahí la ley nos dice, ¿no? Para iniciar un proceso ejecutivo necesitamos cumplir 3 requisitos, ¿no? Por un lado, la presentación de un título ejecutivo. Y a veces nosotros en nuestra idiosincrasia, no sé, en nuestra manera de concebir la realidad, a veces somos muy confiados, ¿no? Sobre todo con aquellos que dicen ser nuestros amigos, ¿no? Y cuando el amigo te dice, che, hermano, préstame 50,000 bolivianos, mira que estoy haciendo un negocio y te voy a pagar los intereses, ¿no? Y a veces dicen, y las personas, ¿no? Dicen, ya, está bien, te presto, bueno, confío en que me lo vas a pagar, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? A veces dicen, hacen este tipo de redacción, ¿no? En fecha 15 de agosto del 2021, yo, Luis Alberto Contreras, entregué la suma de 50,000 bolivianos a favor del señor Daniel Quispe como préstamo. Es un simple manuscrito, pero esa es la práctica que a veces hacen, ¿no es cierto? O a veces sí le ponen, ¿no? Conste por el presente documento, ya sea manuscrito, le ponen, ¿no? Conste por el presente documento, que en su caso podrá ser elevado a calidad de instrumento público. Le ponen. Cuando ya dice conste por el presente documento que en su caso podrá ser elevado a calidad de instrumento público, está diciendo que ese documento, ya sea manuscrito o sea a computadora, puede ser elevado a calidad de documento público, es decir, ya sea voluntariamente porque ambas partes deciden acudir ante el notario de fe pública o por determinación judicial, porque se inicia una diligencia preparatoria en donde el acreedor no va a pedir que el demandado reconozca que esa firma inserta en la parte inferior del documento le corresponde. Pero si solamente tenemos esta hoja en donde dice yo, Sutano, entregué a Mengano la suma de 50,000 bolivianos en calidad de préstamo, ¿será que ese documento lo puedo hacer reconocer en firmas y rúbricas? Claro, obviamente está la firma y eh, están ambas firmas, tanto del acreedor como del deudor, ¿no? Está la fecha, ¿no? ¿Se puede o no se puede? Sí se podría, ¿no? Interponer la demanda, pero ya no bajo la figura de a través de un proceso ejecutivo, sino ahí ya se hace a través de un proceso ordinario de cumplimiento de obligación. O tendríamos que hacer, ahora, si queremos hacer por la vía ejecutiva, tendríamos que hacer lo siguiente. Previamente tenemos que constituir en mora, porque aquí faltan varios requisitos en ese documento. Por un lado, no dice hasta cuándo se va a devolver. Dice, sí, establece el monto que se ha entregado como préstamo, ¿no? Existe un monto, una suma líquida de 50,000 bolivianos, ya, pero no dice hasta cuándo se debe devolver. ¿Qué dice el artículo 330? A ver, ¿alguien me puede ayudar a leer?
del Código Civil, el 330 del Código Civil. Compañeros, Doctor, adelante, por favor. Perdón, un segundito, a ver, no es el 330, estaríamos hablando de, permítame un ratito, por favor. El artículo, ya, permítame. La ley, el Código Civil, nos permite que en aquellos casos en los que no se haya logrado establecer o no se haya fijado el plazo, podemos exigir inmediatamente el cumplimiento de la prestación debida, ¿no? A eso me refiero y ese es el artículo que justamente al cual podemos recurrir para pedir que en el caso de que no se haya establecido, ¿no? Podamos exigirle al deudor que cumpla con la prestación debida. Pero ahí, al no haberse establecido un plazo, entonces no cumplimos con el otro requisito que sería plazo vencido. Entonces ahí por eso es que se acude a través de la demanda ordinaria de cumplimiento de obligación, ¿no? Eso ha sido, y no solamente ocurre en documentos manuscritos, sino ocurre incluso en documentos elaborados por abogados, en donde, no sé, por imprudencia, por negligencia, o vaya a saber uno por qué circunstancia el abogado, a pesar de que las partes le han dicho de que hasta se tiene que devolver la obligación o el préstamo hasta determinada fecha, no ha puesto. Entonces ahí no cumplir con el ofrecimiento de la deuda, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Es decir, si hoy se ha realizado el préstamo, entonces mañana ya podemos estar exigiendo el cumplimiento de la prestación, ¿no? Salvo que por la naturaleza misma de la prestación no se pueda cumplir inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este tipo de casos para responderte, estimado Ángel? Lo que tenemos que hacer en este tipo de casos, si en el documento, en el contrato, si establecido, simplemente, es decir, se ha establecido el monto y no se ha establecido el plazo, entonces ahí tendríamos que acudir no a través de un proceso ejecutivo, sino a través de un proceso ordinario, una demanda ordinaria de cumplimiento de obligación. Pero si establece el plazo, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es realizar una diligencia preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas, es decir, no hacer que la autoridad judicial pueda citar y emplazar al deudor, ¿no? A que reconozca si esa firma, ¿no? La firma impresa ahí, ¿no? Si la firma impresa en ese documento es de su puño o es de su autoría, ¿no? Entonces, y es el procedimiento que he explicado hace ratito, ¿no? Se le citará y dentro de los 3 días el juez, el deudor o en este caso el demandado tendrá que acudir a estrados judiciales, ¿no? Para decir, sí, señor juez, esa es mi firma, ¿no? O en su caso negar, porque puede ser también que alguna persona haya fraguado la firma y esté pretendiendo dar por reconocida su firma. Si, si, a ver, ¿qué pasaría si esa firma fuera fraguada y la persona, el demandado, no acudiera a estrados judiciales para reconocer o negar su firma? Sería pues una conducta negligente del demandado. ¿Por qué? Él dice, no, no es mi firma, no va a pasar nada. Pero no se olviden que hay un emplazamiento, una citación por parte de la autoridad judicial que le está diciendo, señor fulanito, ¿no? Diga usted si esa firma que está inserta debajo de este documento le corresponde o no le corresponde. Entonces, por responsabilidad, el citado y emplazado tiene que acudir a estrados judiciales para negar que es su firma. Si no acude a estrados judiciales, el juez va a dar por reconocida su firma y rúbrica a pesar de que sea falsa.
Es así, ¿no? Ahí es una conducta pues negligente, displicente, la que asume el demandado, ¿no? ¿Y cómo se va a defender entonces si a pesar si ese documento es falso? Posteriormente, pues tendrá que iniciar, ¿no? Otro proceso judicial, ¿no? Y como por negligencia, miren, va a tener que incurrir en mayores gastos, contratar un abogado, ¿no? Hacer toda una pericia para determinar que no es su firma, cuando tranquilamente pudo haberse liberado de esto acudiendo al llamado del juez y decir, señor juez, esa no es mi firma. Y es más, solicitar una copia de ese documento para iniciar un proceso penal por el delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, ¿no? Pero como es imprudente, no va, no dice si es su firma o no, entonces el juez dará por reconocido, ¿no? No sé si te alcanzaba a responder, estimado Ángel. Bueno, si hubiera alguna otra pregunta, Doctor, sí, adelante, por favor. doctor, doctor, en este caso, donde el juez le designa un día en específico o una fecha para que venga a reconocer si es su firma o no, ¿tiene Ujú. una tolerancia, doctor, aparte de ese día o es solo ese único día? A ver, vamos a leer lo que dice el 306, ¿ya? O sea, puede ir cualquiera de esos, dentro, por eso dice, ahí dice el juez, dentro de los 3 días. No dice un día y hora específica. Antes decía, señor juez, se le cita con el anterior procedimiento decía, para que pueda acudir un determinado día. Es decir, se le señalaba en fecha 15 de mayo del año 2022, debe presentarse ante estrado judicial a objeto de reconocer o negar su firma. En la actualidad no dice, no establece una fecha, simplemente dice dentro de los 3 días. A ver, leeremos el 306, por ahí me estoy inventando procedimiento, ¿no? A ver, alguien me ayuda a leer simplemente esa partecita, por favor, porque esto tiene que quedar claro, ¿no? Porque a veces podemos estar asesorando mal a nuestros clientes, a la gente que nos consulte, ¿no? A ver, dice... a ver, el 306. En el reconocimiento de firmas y rúbricas será judicial y notarial, y en esta última, bueno, y eso no nos interesa. ¿Dónde está? A ver, vamos a ver en qué inciso está contemplado esta situación. Ya, dice a ver, el inciso A, ¿no? Cuando se trata de personas naturales, aquella a quien se opone un documento, es decir, cuando dice opone, el demandante está diciendo, señor juez, he suscrito este documento con Maribel, ¿no? Entonces, es contra Maribel quien se opone a ese documento. Y Maribel deberá acudir, ¿no? A ver, dice, cuando se trata de personas naturales, aquella a quien se opone un documento privado está obligada a reconocer o negar formalmente si esta es de su letra o firma, ¿no? Emplazada la persona, si no concurriere, si no acude al estrado judicial, se tendrá por reconocida la firma y rúbrica y la efectividad del documento. Lo mismo ocurrirá si concurriendo diere respuestas evasivas. Ahora, el 307, ¿no? Que complementa esto. Mil disculpas, un imprudente. Bueno, decía entonces, la parte que demandare la diligencia preparatoria indicará, bueno, obviamente esto ya se tiene que señalar qué es lo que pretende con esta diligencia preparatoria. Diremos, señor juez, reconocido que fuera este documento, él mismo adquirirá la calidad de título ejecutivo y esto me permitirá cumplir con uno de los requisitos
¿no? Previstos en el artículo 378 es relativo a la interposición de la acción monitoria, ¿no? De la acción monitoria o del proceso ejecutivo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Respondiendo a tu pregunta, estimado Abdón, el juez establece dentro de los 3 días siguientes a su citación, ¿no? Tiene que acudir el demandado a reconocer si es su firma o no. No le establece una fecha establecida, pero sí le va a dar que a partir, digamos, suponiendo hoy le notifica, ¿no? Hoy es 6 de mayo del año 2022. Hoy se le ha notificado a la persona, ¿no? Para que reconozca si es su firma o no. Sí, entonces, ¿qué plazo tendrá? ¿Hasta cuándo tiene plazo para acudir a estrados judiciales? Dentro de los 3 siguientes días, dicen, ¿no? Posteriores a su notificación. Es decir, el lunes, martes y miércoles, cualquiera de estos días puede ir la persona a cualquier hora dentro del horario que funciona el Poder Judicial o el Tribunal de Justicia. Entonces tiene que ir, ¿no? A reconocer o negar su firma. ¿Ya? ¿Entienden? De esa manera, estimado Abdón. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Espero que sí. Cualquier duda, por favor, no, o inquietud, no hay que tener miedo, ¿no? A veces la gente no pregunta porque, uy, se van a burlar, ¿qué va a decir la compañera? ¿Qué van a decir qué va a decir mi compañero? ¿No? Pero, y muchas veces te quedas con esa inquietud y es preferible, porque aquí estamos todos, ¿no? Para aprender, para poder absolver las dudas. Bien, como no hay más preguntas, entonces Doctor, ingresamos al tema. Sí, adelante. doctor, una última pregunta, doctor. A veces, como tú nos dices, doctor, a veces pasa en diferentes ocasiones, ¿no? A veces algunos son muy confiados, algunas personas, y Ujú. prestan dinero, doctor. Se hace así un préstamo, pero algunos hacen un contrato, o sea, un préstamo verbal, doctor, sin tener un fundamento o algo así en papel que diga que le he prestado, doctor. Entonces, ¿cómo podemos, después de un tiempo, ya no nos quiere devolver el dinero? Entonces, ¿cómo podemos reclamar, doctor, en ese aspecto? A ver, si una persona presta, o sea, verbalmente, ¿no? Como es tu amigo y le otorgas en calidad de préstamo una determinada cantidad de dinero, ahí lamentablemente, pues, va a depender mucho de cuán, a ver, diremos, cuán responsable, va a depender mucho de la ética del deudor. Si el deudor asume, ¿no? Que te adeuda, entonces ahí te hará el reconocimiento, ¿no? De deuda. Es lo que corresponde. Se tendrá que lograr decir, sí, yo, Roberto Mamani, reconozco que debo al señor Abdón la suma de 5.000 bolivianos. Listo. No te paga, pero sí te reconoce la deuda. Y eso ya es un avance, porque en base a ese documento tú posteriormente pues ya podrás demandar reconocimiento de firmas y rúbricas o en su caso podrás, ¿no? En su caso podrás eh, también demandarle judicialmente reconocimiento de firmas y rúbricas, decía, ¿no? Solamente en materia laboral rigen los contratos verbales. En materia civil, en otro tipo de materias, no es válido los contratos verbales. Por lo tanto, si tú me dices, hemos celebrado un contrato verbal de préstamo de dinero, ese contrato no es válido. Porque, ¿cómo vamos a demostrar la existencia del vínculo jurídico entre el acreedor y el deudor? Tiene que existir un vínculo jurídico y la única manera de demostrar este vínculo jurídico es a través de un documento, ¿no? Ahora, reitero, si
Si solamente se ha hecho en un documento privado, perdón, en una hojita simple, en donde dice yo, Abdón Mamani, presto la suma de 50.000 bolivianos a la señora Rocío Foronda, no, nada más, no dice cuándo debe devolver, ni, ni ningún otro elemento, ¿no? Entonces ahí, reitero, lo que se tiene que hacer es una demanda ordinaria de cumplimiento de obligación. Ya, una demanda de cumplimiento de obligación porque el acreedor tiene derecho de exigir que se le cumpla lo adeudado, ¿no? Pero ya es un proceso ordinario, ya no se hace a través de un proceso monitorio, a través de un proceso ejecutivo. En el proceso ejecutivo presentas la demanda y sale directamente la sentencia. En cambio, en el proceso ordinario, pues previamente ahí se tendrá que Yo he hecho el trato. interponer. Sí, ¿quién está hablando por ahí? A ver. Ya. Decía entonces, en un proceso, cuando no se establece mayores datos, por ejemplo, no se ha establecido el plazo en el que se debe devolver, entonces ahí se puede exigir el cumplimiento, pero a través de un proceso ordinario de cumplimiento de obligación. Pero te haya podido aclarar, estimado Abdón, de esa manera, ¿ya? Muy bien, vamos a entrar entonces al tema número 8, que tiene que ver con la mora, ¿no? El tema 8 todo es relativo a lo que es la mora, ¿no? Volviendo al ejemplo, ¿no? Ahora, en un contrato de préstamo, esto es muy común que ocurra, ¿no? Sobre todo entre familiares y entre amigos se da esto, ¿no? ¿Cómo es tu amigo? Dice, "Ya, hermano, tengo a mi esposa en el hospital, por favor, préstame 50.000 bolivianos, mira que te lo voy a devolver". Y el otro por esa amistad, por ese cariño en todo caso, esa relación de afectividad que pueda mantener con la persona que está solicitando el préstamo, le otorga el préstamo. Pero no establecen los intereses, ¿no? No establecen los intereses. Simplemente le ponen que yo estoy otorgando en calidad de préstamo la suma de 50.000 bolivianos que deberán ser devueltos en un plazo prudente de 2 años, ¿no? Computables a partir de la suscripción del presente documento. Listo. Y ahí, pero no establecen este elemento esencial que es la mora. ¿Qué es la mora? La mora hemos dicho que es el retraso, es la demora en el cumplimiento. Si hoy es 6 de mayo del 2022, ¿no? Y en el contrato de vida, entonces tenía que cumplir con la obligación el 6 de mayo del año 2024, ¿correcto? Ahí. Pero ¿qué ocurre si el 6 de mayo del 2024 no cumple con la prestación? No. Previamente a iniciar un proceso ejecutivo, nosotros tenemos que constituir en mora al deudor, ¿no? En mora al deudor. Y eso es a través de una intimación judicial, un acto similar. Puede ser a través de una carta notariada, donde vamos a ir donde el notario de fe pública y le vamos a decir, señor notario, no, que por esta carta quiero que me notifique a este ciudadano que me adeuda 50.000 bolivianos. Yo por tener esta relación de afectividad, confiando en que me va a devolver, le he otorgado este préstamo, pero resulta que esta persona se hace el desentendido, no me quiere pagar lo que me adeuda, ¿no? Y es más, me rehuye. Entonces, ahí lo que va a ocurrir es que el notario acudirá al domicilio del deudor y le va a notificar. Y en esa carta usted tiene que poner, señor fulanito de tal, ¿recuerda usted que mediante documento de fecha tal le otorgué en calidad de préstamo la suma de 50.000 bolivianos?
obligación que su persona debió haber cumplido hasta el 6 de mayo del año 2024. Bueno, me estoy adelantando en el tiempo, pero veamos, supongamos que tendría que haber cumplido, pagado hace 2 meses atrás, ¿no? Diremos hasta el 2 de marzo del año 2022, usted debió haber pagado. Sin embargo, han transcurrido pues, súper abundantemente el plazo y sin embargo su persona no ha cumplido con dicha prestación, ¿no? Entonces solicito que en el plazo máximo de 15 días computables a partir de la notificación con el presente documento usted me pueda pagar lo adeudado. Esa es una intimación notarial, ¿no? Le estamos diciendo bajo alternativa de iniciársele un proceso judicial, ¿no? A través de un proceso judicial, de un proceso ejecutivo, ¿no? Y la otra forma es que nosotros acudamos ante la autoridad judicial y solicitemos, se pueda intimar al deudor para que en el plazo máximo de 10 días pueda cumplir con la prestación debida. Entonces el juez le notificará y en caso de que el deudor incumpla con la obligación dentro de ese plazo, allí quedará constituido en mora, ¿no? En mora. ¿Y por qué es importante constituir en mora al deudor? Porque a partir de la constitución de la mora, inclusive se puede exigir, ¿no? El interés legal, ¿ya? El interés legal. ¿Cuántos tipos de intereses conocemos, estimados? A ver, recordaremos un poquito. Maribel, ¿cuántos tipos de intereses existen? Maribel. Rocío. Edith. Juan Ángel. Ronald. Nadie. ¿Cuántos tipos de intereses hemos dicho que existen? Doctor, el simple, el compuesto, mixto. No, no. Dos tipos de intereses, doctor. A Hay ver, dos ¿cuáles tipos son? de intereses. El Ya, interés legal, que sería anual, el 6% para el cumplimiento de la obligación. ujú. El otro sería el interés legal, pero mensual del 3%, doctor, no sé. No recuerdo Ya. bien. Está bien en el primer ejemplo que tú pones. Hay dos tipos de intereses, ¿no? Uno es el interés legal, que es aquel establecido, que se aplica para cuando las partes, ¿no? El acreedor y el deudor no han establecido el interés, no han consignado el interés en el documento primigenio. Y el otro es el interés convencional, ¿no? El convencional es aquel que de manera voluntaria las partes han establecido en el documento. Es decir, el presente préstamo importará el pago de un interés del 2% de manera mensual, ¿no? Entonces ahí de manera voluntaria, por acuerdo de parte se ha establecido este interés convencional, ¿no? Que no puede superar los 3% de manera mensual, ¿no? A esto se llama interés convencional y en interés legal es pues aquello que está establecido en la ley. Y la ley dice que es el 6%, pero anual, ¿no? Anual, no mensual. Eso en el caso de que no se haya establecido el interés, ¿no? Entonces, la mora es importante para eso, porque a partir de que ya sea por un acto, porque el juez va a emitir una resolución, ¿no? Por el cual va a constituir en mora, a partir de ese momento ya empieza a correr el interés legal, ¿no? No, es decir, allí, si no se ha establecido el interés porque éramos amigos, entre comillas, ¿no? Y el deudor no cumple con la obligación, entonces ahí justamente a partir de constituir en mora, entonces el acreedor va a tener derecho de exigir que además del capital se le pueda pagar, ¿no? El interés legal, ¿ya? El interés legal. Esa es la importancia de la constitución de la mora, ¿ya? ¿Cuáles son las características de la mora o con los caracteres de la mora? Que existe un incumplimiento de manera temporal, ¿no? El incumplimiento no es definitivo ahí,
¿no? En el caso de la mora, que es de naturaleza culposa, es decir, que ha habido imprudencia, negligencia, falta de omisión por parte del deudor, ¿no? Lo que ha provocado o puede provocar en su caso un injusto, ¿no? O un daño en el patrimonio del acreedor, lo que indudablemente puede derivar en la responsabilidad del daño, de los daños y perjuicios, en la reparación de los daños y perjuicios. ¿Ya? Estamos a 8:40 o 53. Si alguien tuviera alguna duda, ¿no? Alguna inquietud en relación de lo que venimos, simplemente estamos haciendo un pequeño esbozo de lo que es la mora. Entonces la mora, ¿no? Es el retraso, la demora. Pero ¿cómo se va a constituir en mora? A través de un acto, ¿no? Que realice el acreedor, ¿ya? Que realice el acreedor. El acreedor va a solicitar al juez, ¿no? Que pueda, ¿no? Declararse la mora, y a partir de declararse la mora es que vamos a poder exigir, ¿no? El pago de los intereses. El artículo 340, si alguien me puede ayudar a leer, por favor. Doctor, Sí, doctor, adelante. doctor, buen Buenos día. días. Buenos días. Doctor, una pregunta. Si en Sí, caso dígame. de una suposición, ¿no? Supongamos que hoy vence el préstamo de a la persona que yo le he prestado. Hoy Ujú. vence, entonces, ¿cuánto tiempo tendría para yo hacer, no sé, ir donde el juez y decir que ya está en mora o que ya ha vencido? ¿Cuánto tiempo tendría? Ujú. Muy bien. A ver, hoy vence, ¿no? Hoy hasta las 23:59 usted no podría hacer ningún acto para exigir el cumplimiento de la prestación forzosa de la obligación, ¿no? Porque el deudor se sobreentiende. ¿Cuándo termina el día? El último momento, entonces en este caso sería 23:59. Pero a partir de mañana usted ya puede exigir el cumplimiento forzoso de la obligación, porque hay incumplimiento por parte del deudor. Pero si el plazo vence hoy, ahí todavía no existiría el plazo vencido, ¿no? Que ese es uno de los elementos, ¿no? Recordemos, título ejecutivo, suma líquida y plazo vencido, ¿no? Entonces ahí si vence el plazo, es hasta hoy, entonces recién a partir de mañana usted podría exigir el cumplimiento forzoso de la obligación. Y si no se ha establecido en ese documento, ojo que la mora, ¿no? Puede ser establecido, ¿no? En el contrato de préstamo. Usualmente, normalmente se debería establecer en una de las cláusulas en este sentido. A solo vencimiento del plazo, ¿no? El deudor quedará constituido en mora sin necesidad de requisitoria alguna. Entonces, con eso, pues nos libramos de estar haciendo un proceso o de recurrir o de contratar a un notario o de acudir a la vía judicial para que el juez no pueda intimar al deudor, ¿no? Entonces, ustedes espero no cometan esta imprudencia que incurren algunos abogados de no establecer la mora, ¿no? La mora tiene que estar establecido, pero si no se ha establecido, entonces lo que tenemos que hacer es, pues, ya sea por un acto notarial, o por una notificación notarial o por una intimación judicial, no pedir que la autoridad judicial conmine para que en el plazo de 10 días el deudor pueda cumplir con la prestación debida y en su defecto quede constituido en mora, ¿no? Entonces, de esa manera. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Duda? ¿Inquietud? ¿No? ¿Ninguna? Creo que nos hemos cansado un poquito. Así que estaríamos dejando en esta parte el tema número 8. Les pido, por favor, como siempre, puedan traer algunos ejemplos y a través de los ejemplos uno pueda comprender mejor la materia, ¿no? Les quedo muy agradecido, estimados compañeros. Nos estaríamos viendo el día lunes. Que tengan un lindo fin de semana,
Un abrazo, Dios me los bendiga siempre a todos y a todas. Hasta luego, compañeros, señoritas, Hasta luego, jóvenes. doctor. Muchas Hasta gracias. luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego.